Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a este nuevo programa Enjambre, una interzona para el pensamiento ácrata, libre y creativo. Desde diversos movimientos sociales se ha venido produciendo en las últimas décadas una mirada crítica a las formas en que se ha construido la historia y la memoria que ésta ocupa en nuestra cotidianidad. Es así como acciones de todo tipo alrededor del mundo han rebatido el relato dominante, resignificando espacios públicos, cambiando nombres de calles y plazas, tumbando esculturas y monumentos de asesinos y genocidas. Con ello hemos aprendido que la gloria y el poder no son eternos y que las estatuas también mueren. Para este diálogo sobre las posibilidades de las memorias colectivas nos acompaña Javier Ortiz, economista de la Universidad Nacional de Colombia con estudios en urbanismo. Hola Javier. Hola, Juan, ¿cómo has estado? Bien, gracias por acompañarnos el día de hoy. También está Jenny Julio, activista feminista y agrodescendiente, historiadora de la Universidad Nacional y estudiante de la especialización en tecnología aplicada a la educación. Hola Jenny. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar acá. También desde Lisboa nos acompaña un colectivo artístico que trabaja en el espacio público, es el colectivo Artípoda, con Pablo Quiroga, artista plástico de la Universidad Nacional, maestro en escultura en espacios públicos de la Universidad de Lisboa, y Catalina Giraldo, antropóloga de la Universidad de los Andes de Colombia y geógrafa humana de la Universidad de Lisboa. Hola Pablo y Catalina. Hola, Hola. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en este panel. Me gustaría, para arrancar, centrar el debate en el contexto de las protestas y acciones que en una especie de luchas de periodos históricos que se contraponen en el presente, concluyen en un ataque a los monumentos y a estatuas de personajes que han pasado a la historia con la gloria de todos estos discursos patrioteros y que finalmente encuentran una venganza en los hijos de los vencidos o de las víctimas. Y en este sentido quisiera preguntarles eh, sobre esta confrontación con el pasado específicamente. Entonces, quisiera arrancar con una consideración y es cómo ven ustedes o cómo consideran que deberían morir las estatuas. Es decir, eh, debería ser una muerte a partir de la destrucción, de removerlas, encerrarlas en los museos de arte o de historia, o no deberían ser cuestionadas ni atacadas en absoluto. Eh, tú, Jenny, como historiadora, ¿qué piensas de este papel y como activista? ¿Qué piensas de la posibilidad de la muerte de las estatuas? Bueno, pues nada, solo como me remitiría a una historia, de hecho, de la muerte de una estatua, y es la estatua de Santander que estaba en el centro de la Plaza de la Universidad Nacional. Es básicamente en los 80s, si no me equivoco, en los 70s más o menos, que los estudiantes deciden derribar esta estatua porque representa un discurso institucional alrededor de la figura de Santander. Bueno, además hay unas consideraciones históricas muy interesantes ahí, y pues que se le considera un traidor, ¿no? Porque eso es un poco parte también del relato y la narrativa oficial bolivariana. Y bueno, los estudiantes la tumban y la estatua desaparece y termina guardada en un sótano de la universidad. Hoy no está muy claro cómo el paradero de esa estatua original. Sé que intentaron instalar otras y sucedió lo mismo, ¿no? Y un poco como a lo que voy con esta historia es que creo que depende de la estatua, ¿no? No es lo mismo lo que nos mueve un Santander si la historia y la narrativa oficial nos dice que es un traidor a lo que sería una estatua de la Pola. Porque si a mí me preguntan, pues, y creo que la mayoría de las personas diríamos como no, la Pola o la estatua de la Pola puede ser algo que de verdad no querríamos que lo tocaran. Pero si fuera la estatua de un Laureano Gómez, si fuera la estatua de estas figuras sobre las que empieza a generarse como una contranarración, ¿no? Una contramemoria, una forma de crítica hacia sus acciones en vida y lo que representaron y el uso que se les dio a ellas mismas, pues claro, uno dice sí, ojalá desaparecieran.
y cómo yo creo que tiene, esto evoca un poco lo que sucedió en Popayán hace poco, ¿no? Y es, pues, si la memoria hay que tumbarla, esta memoria oficialista, digamos, basada en la legitimación de un discurso de desigualdad, de racismo, de clasismo, de misoginia, tienen que morir a manos de las personas y a manos de los pueblos y las comunidades que reclaman justamente lo contrario. Algo así lo comentaba una autora que se llama Catalina Martínez, que trabajaba en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y decía que el hecho de tumbar estatuas, el hecho de intervenirlas, el hecho de llegar a estos monumentos y modificarlos como por el argot popular, también debería constituirse en sí como un acto de construcción de patrimonio mismo, o lo que ella llamaba el contramonumento. O sea, el monumento, la estatua tiene que pasar como por la, vamos a decir, el juicio popular o el juicio de los pueblos y de las comunidades, que son las que deciden si deben o no deben seguir, y si deben seguir, cómo deben seguir, intervenidas o no intervenidas. Eso es lo que yo creo un poco que contestaría a esa pregunta. Listo. Y un poco en esa línea, ¿cómo, cómo ven ustedes desde el colectivo precisamente que trabaja las estatuas y la intervención del arte en el espacio público? ¿Cómo conciben ustedes esa muerte de las estatuas? Pues a mí me parece pues, un tema muy interesante porque primero no es algo nuevo, a pesar de que el contexto actual como que define un poco unas lógicas muy específicas de por qué se están derribando, pues por el tema también sobre la permanencia del racismo, en un caso específico, pero yo sí creo que es importante como que todavía permanezca ese acto de intervención sobre las esculturas, porque al final pues esto es una opinión como personal, pero pues en el colectivo igual intentamos trabajar sobre el espacio público de diferentes formas y pues trabajamos usualmente en espacios urbanos, entonces el apropiarse del espacio urbano es como un elemento importante y como demandar como ciudadano o simplemente como protestante también es como pues un deber ético también que todos tenemos. Las esculturas en las estatuas y los monumentos también se erigen usualmente, pues como decía Jenny, son como creando discursos oficiales y usualmente son discursos de personas que se supone que han vencido y han impuesto pues otras narrativas. Entonces la misma decisión también de quienes están ocupando ese espacio también tiene un valor muy importante y de esa manera también las esculturas pues tienen vida y sufren también sobre las decisiones que esas personas también sienten que está generando sobre la propia historia que se construye a partir de esas figuras. O sea, eso creo que es algo pues muy presente y a pesar de que a veces las esculturas parece que no tienen mucha presencia, siempre tienen como esa carga, o sea, están expuestas a, pues también a un acto de resistencia, o sea, a un acto que de alguna manera subvierta esas lógicas y eso de alguna manera deja huellas. Esas huellas pueden ser romper la nariz a una escultura, destruirle una parte, digamos, eso lo hablábamos con Catalina hace un rato y era que no es lo mismo destruir una escultura, removerla, a decapitarla, a arrancarle partes del cuerpo, a fundirla y transformarla en algo más. Y creo que ese acto es un acto, para mí es un poco alquímico, como que es un proceso que puede ser como, contrae muchas como simbologías y casi que puede ser místico, pero al final es muy concreto y representa también lógicas de cambios. O sea que pues, nosotros propiamente no trabajamos como con materiales, sino pues con nuestro cuerpo, pero eso también creo que es el elemento como que permanece dentro de los actos de las esculturas, que son las personas las que intervienen con acciones en el espacio público. Las esculturas pues están vivas o muertas, pero porque nosotros las activamos, no porque ellas estén per se como vitales, a pesar de que los discursos permanezcan o se destruyan. ¿Y tú, Catalina, qué Sí, yo piensas? igual quería decir que también pienso que hay muchas formas en las que
pueden morir las estatuas y, digamos, ya sea, como decía Pablo, dejándole algunas cicatrices, ya sea quitándolas de los centros de las ciudades o también como haciendo nuevas obras de arte sobre esas estatuas y como resignificarlas o cuestionarlas. También me parece que hay varias formas en que pues, los ciudadanos, las comunidades, en este caso como el ejemplo de las comunidades indígenas, pueden tomar una decisión de qué hacer con una estatua que, bueno, generalmente y en la mayoría es como estas adoración al individuo, a un hombre que es considerado un héroe, pero que igual hay detrás de unos sistemas de opresión o la misma persona es responsable de asesinatos y bueno, y de racismo. Pero a mí también me parece interesante lo que plantea Jenny de cuáles son las estatuas que están bien caídas o bien muertas y cuáles no. Entonces también, ¿qué pasa con las estatuas que nosotros o que las personas o nosotras también valoramos? Y también cuestionarse qué pasaría si hay un acto como que pues violente o de alguna forma cuestione esas estatuas y eso también me parece interesante. Y de acuerdo, ¿no? Puede haber varias muertes o diferentes tipos de muertes de las estatuas. Sí, sí, total. Y bueno, igual se ha pasado, ¿no? Como también hay desde, desde posturas ultraconservadoras o fascistas también existe esta lógica de, Sí. claro, que tiene otra finalidad, pero a fin de cuentas, pues, logra ahí como un acto simbólico. Y Sí, Javier, mira, tú, ay, perdón. no, te iba a contar una, por ejemplo, en el Senado hay una escultura en metal de Gaitán y Ah, un senador conservador le dio un balazo una vez. ya. Wow. Ujú. Y le Sí, dio rebotar. Le dio rebota. sí, sí, yo creo que ahí hay, claro, no, no solo las esculturas de derecha mueren, ¿no? También. Javier, ¿tú qué crees O sobre sea, este yo tema? pienso, yo pienso que el gran fondo contra ese tipo de esculturas es el origen. O sea, lo que hay que atacar realmente es la concepción del Estado, ¿no? La finalidad, cómo, sobre qué. Porque lo otro es un hecho, pues, momentáneo. La caída de Santander. Claro, Santander que representaba, porque fue una agresión, la escultura, porque Santander era el hombre de las leyes y en medio de esa plaza, pues, esa plaza no tenía nombre. La quisieron poner la Plaza Santander, como todo, o la Plaza Bolívar, lo que era la personificación de la legislación como se constituyen los estados, es la constitución jurídica. Entonces, lo que hay que realmente generar ese ambiente y esa culturación es sobre el origen del poder, más que la expresión momentánea, que puede tumbarla o caerla, y seguramente uno se bailará y se gozará, y la caída de cualquier personaje de eso. Otra cosa que básicamente es como buscar el olvido, que es lo que nos han querido manejar. El olvido, entonces, así como queremos olvidar, eso también han olvidado la historia de los pueblos, la escultura, las diferentes manifestaciones, porque también ha podido haber cosas como, por ejemplo, la pintura que represente algo del poder o de lo propio. Por ejemplo, ¿qué pasó en la Revolución Rusa? Pues desconocieron todo el arte, ¿cierto? Todo el arte, así, la Venus y cosas en bronce muy lindas, pero también lo que construyeron hoy no persiste, ¿no? Entonces, el olvido más que contra una escuela o una posición, es que crear como una cosa de imaginación, porque la escultura pues no tiene sentido, o sea, la estatua, tiene una foto pues yo no sé cómo se hace en bronce o en tela o en sal, como dijo un poeta, estatuas de sal pues se pueden derretir con sal y estatua quedan listas. Yo pienso que el hecho, claro, es un hecho trascendental contra muchas estatuas. Por ejemplo, me contaba un amigo que ayer, por ejemplo, que en el centro del capital
capitalismo en Nueva York está la estatua de Martí y nunca la han tocado. Martí, que fue el gran revolucionario cubano, está Bolívar y está Humboldt en el Central Park de Nueva York, en todo el centro del capitalismo. Entonces, ¿cómo dicen? Entonces hay que tumbar a Martí. Entonces, nos pueden decir la derecha, ¿cierto? Entonces, más que un acto, pues, violento, el caso de Santander, pues sí, fue un acto, pues, en esa época significativo y representó como contra la institucionalidad, que eso lo pienso yo, que ese es como el análisis, la terminación de los procesos, es crear una nueva imaginación, un nuevo estilo de comunicación con la gente, no a través de estatuas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Javier, sobre todo porque también creo que pasa mucho eso en los museos, o sea, que es como que muchos de los discursos oficiales que instauran un poco todos estos monumentos, todos estos tributos, todo como que esta escala de figuras que representan una historia, que representan un sistema, una ideología, parten también de una estructura institucional. Claro, ya es distinto cuando se habla de un espacio dentro de un espacio institucional como un museo, porque puede funcionar como un espacio privado, pero se sigue manejando como referentes de lo que puede ser la historia o de un país o de un contexto local, y las esculturas y las pinturas cumplen ese valor. Ahora, eliminarlas, destruirlas, o sea, aniquilarlas, aniquilar completamente de la memoria eso, sería como caer en un error del olvido, una vez más, pues como decía Javier. Pero también lo interesante es que han surgido como posiciones de modificar esas lógicas de cómo analizar esos archivos. O sea, digamos, hay un curador que se llama Fred Wilson, de Estados Unidos, que él hizo una reinterpretación de el material de archivo en Maryland, que es como, bueno, un centro, es una zona en el norte de Estados Unidos donde realizaron un nuevo centro cultural y tienen mucho material de archivo sobre historia de aristocracias, y se ha negado mucho la historia del racismo. Entonces lo que él hace es que utiliza ese material, el mismo que de alguna manera crea la imagen emblemática de todas las figuras de esa zona, y la compara también con figuras emblemáticas que nunca han sido reconocidas en Maryland, pues con todo el proceso de esclavización en Estados Unidos. O sea, no se niega en principio esas figuras, independiente que sean destruidas o no, sino que se reelabora como una manera distinta de entender esa historia. Y creo que no se pierde ese conocimiento. Sí, pues eso digamos, ahí, bueno, parte de ese debate entonces me lleva un poco a pensar en Osvaldo Bayer, el historiador argentino, que dedicó toda su vida a reconstruir precisamente la memoria ácrata y de las miles de personas torturadas y asesinadas por el Estado argentino, ¿no? Que desde su formación, por ejemplo, aniquiló a los pueblos originarios y también hizo grandes masacres, grandes genocidios como el de los anarquistas patagónicos, en el que pues fueron engañados por un ejército muy cobarde, además les pactó la paz y en medio de ese proceso de pactar paz los fue masacrando. Pero una de las luchas de Bayer estuvo centrada precisamente contra el general Roca, que fue un genocida terrible, que fue el que acabó con toda la Patagonia, ¿no? Bayer decía como, ¿por qué? Como en sus reflexiones se preguntaba, ¿por qué tenían que masacrarlos si la Patagonia es tan grande, si hay tanto terreno? ¿Por qué para dárselo además como a 5 familias inglesas? O sea, es una lógica, pero además hay un genocidio horrible. Y lo que sucede en un país como Argentina, pues que además lo pongo como ejemplo, pero es algo que sucede en general en el mundo entero, es que pues ahora pues, Roca está hecho en piedra y en estatuas, en un montón, sí, en un montón de lugares, hay un montón de calles, plazas a nombre de Roca, y parte de lo que planteaba ayer sí es, claro, no la destrucción, no ir a destruirlas, pero sí removerlas por completo, por ejemplo, en el caso de Roca, y la propuesta de él, por ejemplo, era reemplazarlo por pueblos originarios, ¿no? Entonces, es decir, aquí están las víctimas de Roca,
eliminemos a Roca de las calles de todo. Incluso hay unas acciones que se ven pues, muy chévere porque va ayer como a sus, no sé, 80 años, 70 años, parado pegándole a los nombres de las calles, pegándoles, cambiándolas de Roca por pueblos originarios. Él logró varios cambios así, pero bueno, esa es una lucha distinta que sí promueve, digamos, la remoción, pero que, como digo, este es un ejemplo porque hay un problema más profundo en eso, y es que como lo mencionaba Javier, también, por ejemplo, en el comunismo también se dio, y en general en todos los totalitarismos, imperios, etcétera, se da un culto permanente al personalismo, a los héroes, esta idea del héroe como que es un personaje que masacra muchísimo, que es un gran criminal, se termina convirtiendo en un héroe. ¿Por qué creen ustedes que existe este culto permanente y en especial al criminal? No sé Yo pienso que, sí. yo pienso, Juan, compañero, es que, primero porque la creación de la estatua tuvo un origen mágico, ¿cierto? Después lo volvieron religioso. Al volverlo religioso, pues creó toda una vaina autoritaria y de poder. Entonces, mientras eso exista, pues van a seguir de otra manera. Entonces, uno no puede seguir el mismo juego de la destrucción del autoritarismo para crear. O sea, el día que, ¿por qué han persistido o perdurado muchas obras? Porque han tenido delicadeza, han tenido ética, han tenido, pero sus autores, sus artistas, ¿no? Porque es que, claro, muchas estatuas son mandadas a hacer por encargo, ¿no? Yo quiero un Santander, quiero seguramente ahora un Uribe o algunas otras cosas que seguramente nos irá a suceder, ¿no? Sí, se viene. Si no nos Como podemos... Paloma Valencia. Sí, sí. Palomas y la cabal, todas esas cosas nos pueden estar... Y hay otros sinuosos todavía. Por ejemplo, ahorita vi que en Santander, en un... ¿Cómo se llama? En el Chicamocha hicieron una escultura a un gobernador que está preso y condenado por paramilitarismo y eso, ¿cierto? En el Parque Chicamocha, ¿no? Entonces, eso es de hace 8 días. Entonces, claro, es un busto, claro, pero claro, queda adentro. Entonces, ¿qué ha pasado también con el arte religioso? Pues quedó todo en las iglesias. En los caminos de pronto uno encuentra vírgenes y alguna cosa, porque alguien se murió, entonces pusieron una virgen ahí. Pero bueno, eso no es una expresión maniquea, ¿cierto? Creada por... Mientras que lo otro, que hay que reducir es el sistema educativo también. El diseño de las ciudades, es una vaina del desarrollo, y en determinadas vías que ponen esas, por ejemplo, la Jiménez está Lleras, y nadie sabe que ahí está el viejo Carlos Lleras, allá abajito cerca al Ministerio de Agricultura. Y eso nunca ha permitido, y eso lo han seguido manejando. Entonces, mientras que el gran artista, el creador, pues va ganando los espacios, y la cultura en las modificaciones en los sistemas educativos. Eso es lo que hay que perdurar y pelear uno, más que, claro, destruirlas. Unas se caerán solas, otras será el olvido, ¿no? Que, pues, y seguramente en un momento de agitación, pues la gente podrá tumbarlas. O sea, eso no es un problema de que hay que ordenarlas, porque es otro orden, ¿no? Y estamos peleando contra él. Lo de Santander fue una espontánea, ¿no? Y llegó, y esto tuvo las implicaciones, todavía les duele, ¿no? No solamente a los santanderinos, sino a otras sectas que por ahí se pululan todavía en nuestro país. Entonces yo pienso que esa posibilidad de sensibilidad es la que hay que recuperar. Catalina, ¿tú qué piensas? Dale. Perdón, dale. Yo también iba a decir que de alguna forma, bueno, pues digamos, las estatuas, las esculturas, como han estado en diferentes grupos y sociedades humanas, es decir, siento que en la historia occidental sí ha habido como, o sea, lo que decías de ese valor más espiritual. Yo creo que igual hoy en día también existen comunidades que tienen estatuas que de alguna forma, como nosotros
o sea, las estatuas o las esculturas son igual, están cargadas de símbolos, o sea, quién las lee, desde qué ojos se están leyendo, y qué valor tienen, porque pueden tener algún valor espiritual, de protección, no sé, en cambio, de las que estamos hablando en este caso puntual, y estas estatuas bueno, que en la sociedad occidental capitalista se construyen para resaltar ciertos héroes que generalmente son individuos, o ya es porque hicieron un descubrimiento, o estas palabras que son problemáticas que se le atribuyen solo como, o que participaron en batallas militares, o que modernizaron los países, y se les atribuye como a un individuo, generalmente es un hombre, y bueno, y se resalta su figura y se coloca, lo que decía, como en puntos muy importantes de la ciudad, ya sea central o en lugares simbólicos, como también esta estatua de Belalcázar que estaba en un morro que es sagrado para la comunidad Misak, y está ahí justo en estos puntos también muy violentos donde se colocan. Y, y sí, entonces pienso como por eso también es importante también, como tanto las comunidades que han sido afectadas, o que han sido violentadas, como cuestionarse qué hacer con estas figuras, pero también nuevas generaciones que llegan y leen la historia sin querer olvidarla, pero como cuestionan estos discursos oficiales, o la forma como les fue contada los sucesos en las escuelas o en toda su vida, y cómo empiezan sí, a afectarlas, a cuestionarlas, a quitarlas, a intervenirlas, y eso también es, sí, o a resignificarlas. Entonces eso también me parece como importante como de entender que las estatuas, las esculturas, tienen diferentes valores para diferentes sociedades y son leídas de diferentes formas, y tienen para grupos que, por ejemplo, fueron comunidades indígenas que fueron violentadas, pues llegan a ser un tema más sensible y empiezan a cuestionarlo y a querer quitarlo, y como una exigencia para también cuestionar estas relaciones de poder que hubo y que aún existen y que se mantienen también de forma cotidiana. Entonces eso es lo que pensé. Jenny, ¿tú querías intervenir? Sí, no, lo que iba a decir es que básicamente el tema de las esculturas modernas, ¿no? Porque también un paréntesis es entender que la escultura o las estatuas no eran un argot propio de Occidente. O sea, acá habían culturas precolombinas que antes también tenían sus esculturas y sus estatuas en roca, erigidas a los dioses, erigidas a los espíritus de la naturaleza, a chamanes, a líderes religiosos, a figuras de, digamos, de sus sistemas políticos, ¿no? Y que también fueron muertas, o sea, fueron desaparecidas, destruidas sistemáticamente para ocultar un pasado. Y que, bueno, claro, cuando nos referimos a estas estatuas de los criminales, en mi entender, sí, o sea, como comprendo, asimilo que son las estatuas modernas y que están asociadas a la formación de los estados-nación modernos también. Por ejemplo, en el caso de Colombia o de Latinoamérica, que es donde empiezan a erigirse estas estatuas en metal, porque antes no existían. En el periodo colonial no habían estatuas del virrey Pepito o del rey yo no sé qué, no existían. La forma en la que se mantenían los monumentos en la época colonial era a través de la pintura específicamente. Y bueno, claro, cuando empezamos a hablar del tema de las estatuas y empezamos a relacionar que eso tiene que ver con la formación de los estados modernos, digamos, hay unos autores que afirman unas cosas muy interesantes. Hay uno que se llama Abrams, es de apellido Abrams, que empieza a escribir en los 80s, a finales de los 80s, y dice, oiga, pero es que la formación de los estados-nación modernos, esa arquitectura o esa ingeniería sobre la base de querer destruir todo un pasado colonial, porque eso fue lo que hicieron los independentistas, tratar de quemarlo todo,
y tratar de ocultar que acá hubo una colonia y negarse a ese pasado colonial, diciendo que como un símil al discurso de la modernidad en Europa del siglo de la Edad Oscura con la época feudal. Sucedió lo mismo acá con la época colonial y la modernidad, ¿no? Fue como, eso fue lo peor, es que nos quitaron nuestra identidad, bla, 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 pero al final construyeron estados nacionales y legitimaron sus discursos validando el mismo tipo de liderazgos que eran, de nuevo, racistas, misóginos, clasistas, que incluso empezaron a avalar hasta los mismos conquistadores. Esas esculturas de los conquistadores no las construyeron los europeos. Esas esculturas las pusieron nuestros próceres de la patria también, reconociendo como la valentía y ese modelo, esos valores de héroe que representaba llegar a una tierra y dominar a otros y conquistarlos y hacerles perder su libertad. Entonces yo también veo ahí como una gran apuesta de estos próceres padres de la patria y de los que los siguieron en casi todo el siglo XIX y principios del XX por instaurar un solo modelo único, legítimo de liderazgo masculino, machista, clasista, racista, de nuevo, que solo podía darle valor a las acciones de coraje, que eran matar, que eran dominar, que eran reducir a los demás y a las demás. Y por eso también digo, creo que depende de las estatuas, porque quién hace la estatua y de dónde viene la estatua, eso son tecnologías de la memoria y las tecnologías de la memoria, o sea, como son tecnologías sociales, también están en manos del pueblo. Hay estatuas que han levantado las comunidades a sus próceres locales, como, no sé, las estatuas que hacen en el llano a Guadalupe Salcedo, por ejemplo, que fue una persona perseguida por el Estado, por una acción de rebeldía contra el mismo Estado nacional moderno, ¿verdad? O las de Gaitán, o las de sus otros próceres, o bueno, sus otras figuras y esas otras formas de liderazgo que no son validados por ese discurso legitimista estatal del macho violentador, que es el único que puede liderar una nación como esta. Eso Pero es lo que yo pienso un poco. en ese caso, te quería preguntar era, por ejemplo, ahí mencionas a estos personajes, pero se sigue recayendo en ese preciso, en ese problema del culto personalista, ¿no? Es decir, porque al final las guerrillas de Guadalupe, pues que al final no era solo Guadalupe, ¿no? Él era el líder, pero pues fue todo un movimiento, vuelve y recae, aunque sea, digamos, desde el pueblo mismo que hace este homenaje, pero al final es la misma dinámica, ¿no? Porque eso, exaltar al caudillo, hay varios gaitanes por ahí hechos que uno ve muy mal hechos, como, ¿no? Muy desproporcionados, muy raros. No, Eh, pues pues sí, sí, como seguramente por artesanos que no, ¿cierto? Que es más el culto, pero sigue habiendo un problema y es que a mi modo de ver se mantiene, se sostiene un culto, aun sea desde lo popular o desde el poder, hay un culto al hombre, individuo, caudillo, mesía, no, es muy, o sea, se sostiene, ¿no? Tanto desde el poder y claro, hay también un elemento colonial en lo que estás planteando, que veo que se sostiene, incluso das un punto muy importante y es que es permanente. claro, porque si tú lo ves, o sea, creo que eso también hace parte de la herencia misma, eh, no sé si colonial, pero sí, digamos, de esa línea patriarcal. Y es eh, básicamente que nos es muy difícil pensarnos desde la colectividad si no hay un rostro con el que nos podamos identificar. Pero es que eso es parte de la cultura mestiza, o sea, una cultura totalmente desarraigada en la identidad que entonces tiene que empezar a tomar pedacitos de lo que ve, de lo que hacen los demás, de lo que hace la élite para tratar de replicarla, de lo que era lo indígena para tratar de tener alguna base, porque somos una comunidad completamente desarraigada, nos robaron todo. Y cuando tú preguntas, no, pues es que cuando queremos quemar algo, o bueno, no queremos, sino cuando se quema algo y se oculta esa parte de la historia, pues también es negarse, o sea, no sé cómo decirlo, es como crearse un silencio,
una historia muy corta también. Cuando fue el proceso de independencia en Cartagena, ese famoso 11 de noviembre de 1809, lo que hicieron los independentistas cartageneros fue llegar a ocupar todas las sedes estatales, bueno, de gobierno real, y quemarlo todo. Y lo que no quemaron lo echaron al mar. Y paradójicamente, a pesar de haber hecho esto, ¿qué es Cartagena hoy en día? Sino una ciudad completamente colonial. Es como una ciudad que se quedó completamente estática en la colonia, que vive de la colonia y que no pudo desarraigar nunca lo que fue la colonia de sí misma. Sí, no, la Así que, reproduce constantemente. exactamente. Entonces, quemar ese pasado, tratar de ocultarlo, no quiere decir que no vaya a permanecer, porque esas tecnologías de la memoria ya calaron muy hondo, como en esa metafísica, en esa cultura popular que ya es desarraigable también, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que pasa con las estatuas a cultos de hombres. En tu caso, Pablo, ¿cómo ves ese culto permanente? Pues yo creo que es que yo tampoco sé mucho sobre las categorías de los monumentos y los tributos, los homenajes, porque creo que ahí hay un punto clave, sería también bueno cómo ahondar ahí, y creo que eso también define a veces el hecho de que sea o un personaje, un caudillo, o sea como una figura que representa de manera un poco más amplia una ideología, o, no, o simplemente ni siquiera es una figura como no sé, no representa a una persona en particular, sino un hecho, un evento. Estaba pensando que, pues, o sea, más en las que han permanecido dentro de los discursos oficialistas, en las que han surgido a partir de momentos traumáticos en la historia. Y tenía un caso que me llamaba la atención, que es, pues, después de la bomba de Hiroshima quedan muchas ruinas, bueno, y Nagasaki quedó como pues, completamente un cementerio, pues, urbanístico, o sea, fue una cosa impresionante, pero eso dejó un remanente, o sea, siempre, como decía Jenny, pues las cosas se destruyen o se meten al mar y yo pienso igual eso se vuelve a encontrar, eso no queda completamente, eso no desaparece, y creo que ese también es el esfuerzo en reconocer que el olvido pues igual deja como un efecto traumático y uno busca una vez más cómo reconstruir memorias a partir de lo que queda. En el caso de Hiroshima, pues hubo como, lo que pasó es que hubo varias, creo que hubo solamente una construcción que se mantuvo en pie, pero quedaron muchos trozos. Y hubo un antropólogo visual que hizo, se llama Minato Shigeru, lo que hizo fue utilizar con otra persona, un artista que hizo, Mr. Okabe, no sé, el man lo que hace es que recoge todas las piedras que habían quedado en algunas de las zonas de Hiroshima y hace una suerte de monumento. Entonces, las piedras lo que hacen es solamente presentan los remanentes pues de una catástrofe, pues de un aniquilamiento total, y al mismo tiempo como que muestra como perdura un poco la memoria a partir de esas marcas. Entonces, esas piedras fueron llevadas, creo que a la Bienal de Venecia, pero pues fueron presentadas en diferentes lugares y la idea era que la gente, o sea, tenían papeles y podían hacer algo que se le llama transfer, que es dibujar sobre la superficie de cualquier superficie utilizando un papel y un lápiz. Y eso lo que hace es que deja la huella de la textura de lo que uno está haciendo. Y eso se presentaba como un registro del remanente de lo que son esos pequeños trozos de lo que quedó de una parte de la ciudad. O sea, lo que voy es que las esculturas que ya están con los principios colonialistas, esas perdurarán y los discursos también. Ahora, hay muchas otras maneras también de utilizar lo que permanece y lo que existe ahora para reconstruir una figura distinta que no esté como reificando la figura del hombre, a la figura de los discursos colonialistas. Y hay maneras como muy versátiles también de replantear ese conocimiento de la historia. O sea, como, y creo que el error también cae en que creo que pues, en particular en esa exposición es interesante porque el título es Si hay futuro para nuestro pasado. Y creo que ese es un poco también el esfuerzo que uno hace a la hora de pensar en las esculturas y es como no van a seguir, no van a cambiar las que estaban antes, pero puede cambiar la visión que tenemos y la manera en que como las concebimos para las que vienen, o sea, como para las que vamos se construyen.
sí se seguirán construyendo. A veces yo también creo que en algún momento ese concepto puede simplemente volverse algo distinto, o mucho más etéreo, o más efímero, porque igual al final las esculturas también cambian, ¿no? O sea, como o las palomas le cagan, o se oxidan, o pasan también una cantidad de efectos que el propio ambiente le da como una reinterpretación, que salgan o no de los discursos o que deslegitimen o no unas ideologías, pues eso también yo creo que es mucho más complejo, pero yo creo que en unos escenarios como microlocales sí definen unas lógicas importantes de acción, reinterpretarlas, modificarlas y de pronto dejar de pensar que esa es la única imagen que puede representar un discurso. O sea, como uno también puede matar las esculturas sin necesidad de destruirlas, sino pensar en otros elementos que hayan valores en la historia. Creo que eso es un principio también ético de decisión. Sí, pues ahí me da pie un poco lo que ya han dicho en varios momentos. Me hace pensar en un elemento y es que se ha mencionado ya, pues bueno, la escultura como un elemento vivo, ¿cierto? Y pues como precisamente parte de lo urbanístico, es decir, claro, hay una simbología importante en la construcción de la escultura o del monumento, además eso, en lugares específicos que han tenido una simbología histórica violenta, de la que normalmente eso, como que de cada cicatriz, así como el cristianismo se construyó como sobre la cicatriz de las religiones, digamos, asesinadas, destruidas. La escultura también ha tenido esa lógica de ir poniendo en ciertos lugares estratégicamente, ¿no? Simbólicamente, esas violencias. ¿Cómo consideran ustedes esa experiencia en términos, digámoslo, estéticos, entendiendo la estética pues como una forma de conocimiento, como una experiencia, y el impacto en la cotidianidad de las personas, incluidos ustedes mismos, en las ciudades o en general con las esculturas, pensándolo en que esto puede perfectamente permitir diversas visiones sobre cómo funcionan? Por ejemplo, alguien con quien discutíamos este tema y que es un aporte de esta persona que me lo decía, él es un historiador que ya estaba en algún espacio de Enjambre y decía, bueno, hay un cuestionamiento y es que también no necesariamente la escultura tiene que, como ya lo decían Javier y varios de ustedes, puede morir por el puro olvido de esto. Y él me decía, en Bogotá pasa una cosa muy específica y es que primero las esculturas se han movido muchas veces porque la idea del progreso las ha movido. Entonces eso ha generado que la gente no conecte con las esculturas y pues como que se empiezan a volver tan irrelevantes que pierden como la esencia de para lo que son hechas. Y me mencionaba, por ejemplo, un caso muy curioso, y hacia esto va la pregunta, y es eso. Hay una escultura en la 42 con Caracas de Pedronel Ospina, que tiene como la mano así. Y entonces él me decía, varias personas, incluido él, siempre se le burla y se le pone como una botella de aguardiente. ¿No? Y se le raya, le tachan el nombre. Me decían, hubo un tiempo muy largo en el que el nombre estuvo tachado, siempre tenía la botella de aguardiente y la gente se sienta a tomar ahí alrededor y entonces la escultura no es, está viva, pero está viva es como en la burla. En verdad es una zona muy curiosa. Entonces mi pregunta va hacia esas experiencias de las esculturas posibles como esta, ¿no? Que es algo muy específico en la que se da otra salida para este fenómeno. No sé si Javier o Catalina quieran Bueno, empezar. yo, por ejemplo, el caso de por ejemplo, la Universidad Nacional, no sé cuántas esculturas hay, están todas olvidadas. Esculturas, ¿qué es la diferencia entre escultura Sí, sí. y, ¿no? Y la misma gente eran estudiantes de la universidad que creaban sus trabajos y las hicieron. Hoy en la Universidad Nacional están abandonadas, ¿cierto? Entonces nadie pasa y
Pues nadie va a eso, pues en una época pues sí, se asistía ya, eran los encuentros afectivos, bueno, cualquier cosa pasaba y la gente tenía una referencia sobre las estatuas no gubernamentales, no autoritarias, eran de imaginación. Entonces, ahora están abandonadas, todas oxidadas. Entonces, ese es el riesgo, o sea, una cosa, ¿quién ha hecho el olvido? La misma institución, ¿no? Que es, en el caso de las estatuas en las avenidas, pues la velocidad del vehículo no le permite a la gente tener el detalle de quién está ahí. Todavía uno habla así de Bolívar y tal vez Caldas ahí en las nieves, pero de 2, 3 más no sé. Claro, hay gente que sí sabe, pero la colectividad en sí no sabe quiénes están ahí, ¿no? Porque el agite de la ciudad, la diferencia, el transporte colectivo, usted va a un Transmilenio que se va a poner a mirar qué es lo que hay ahí, está mirando es que no lo cuelguen a uno ni lo bajen, ¿cierto? Eso es lo que ha pasado con eso. Entonces, ese mismo desarrollo de la ciudad ha abandonado el arte como tal, no solamente la estatua, es el arte, ¿no? Entonces, y como no ha recuperado eso, entonces, pues indudablemente va a permanecer independientemente el olvido. Entonces, el olvido es para todos los lados, ¿no? O sea, no solamente, o sea, no es un problema partidista, ¿no? Que eso es lo grave, porque seguramente aquí nos querrán meter, como hemos dicho antes, más estatuas y más reconocimientos y vías. Pongamos en el centro de la Fundación de Bogotá, pues está Lleras, de un día acá, ¿cierto? Ahí, en todas las Jiménez. Claro, Jiménez tiene el nombre pues, del español. Entonces yo veo que mientras no se recupere la imaginación y la sensibilidad, eso no. Entonces uno puede decir, donde hay estatuas que poner esculturas alternativas en los mismos espacios, sin necesidad que opaque esa y que revele un nuevo pensamiento y una nueva actitud humana. O sea, yo veo que, claro, la destrucción, pues eso, porque es una cosa instantánea, pero tiene un sentido de la destrucción mucho más significativo, más profundo, ¿no? Si no es el acto como sí, como tal, sino la implicación que eso tiene. Ahorita la caída del Alcázar, pues eso le ha dolido muchísimo. Claro, eso es que los indígenas también las ayudaron a crear y el centro, ¿no? Toleraron durante muchos siglos esa estatua. Bueno, las circunstancias políticas lo llevan a que se modifiquen todas esas actividades. Entonces yo creo que independientemente de las avenidas y las vías, es lo que también ha generado el olvido de esos mismos próceres de ellos. Ni claramente, no solamente lo otro, porque lo único que hay es, y yo no pienso que sea un problema de que las esculturas, es que no se sabe cuáles son, ni cómo se llaman, ni quiénes son los escultores. Esa memoria que eso es lo que ha permitido esto, el olvido. Tan así que quieren acabar el Centro de Memoria Histórica, ¿no? Lo quieren arrasar. Entonces, y el Archivo Nacional. El Archivo Nacional está dedicado a las primeras damas, entonces a la gloria de las primeras damas, si es que son. Entonces, eso es lo que, o sea, el parangón es muy difícil porque es un problema de la maquinación estatal muy grande. En tu caso, Catalina, digamos, desde la idea de la geografía humana, ¿cómo pensar esa correlación que igual es inevitable entre el individuo, las personas que habitan los espacios y Sí, estos no, lugares? de acuerdo. No, igual yo también estaba hablándolo con una amiga que también me ha pasado como en esta idea de, bueno, digamos, del paisaje urbano que tiene estas estatuas muchas veces uno, a mí me ha pasado que, no sé, hay una serie de estatuas que yo ni, que también no me he fijado, que me ha pasado en la vida, que siempre han estado ahí y que, no sé, yo no me he cuestionado quién es ese personaje o nombres de calles donde he vivido, digamos, en México y acá en Lisboa y como que nunca me, digamos, como, o sea, en un punto lo he hecho, pero como que uno también a veces cae en ese, en no darle también tanto valor a esas figuras que están ahí, pero yo siento que, claro, llega
estas intervenciones o, bueno, figuras muy simbólicas o bueno, apropiaciones del espacio público que cuestionan la presencia de una estatua ahí, y ahí uno también empieza a cuestionarse qué es, qué simboliza, qué hay detrás de este individuo hombre que se pinta como lo que hemos dicho, como un héroe, pero que también carga con una serie sí, de muertes, de despojos de territorios, bueno, de misoginia, tipo, de todo esto, de todas estas violencias. Y, y bueno, no más también, tú me preguntabas más en qué sentido, discúlpame, Juan, como de... No, precisamente eso, como en esa relación de lo cotidiano, que me parece muy importante lo que dices, y es que, por ejemplo, lo mencionas y se vuelve irrelevante, ¿no? Eso también pasa mucho, que en muchos casos esa memoria o esa forma de muerte también es que simplemente pasan a ser irrelevantes. Sí, de acuerdo, o se le dan otras utilidades, o lo que contaba Javier de la burla, estatuas que ya uno empieza, sí, a Ujú. como a apropiar de otra forma y no, sí, no, y no darles este valor estatal de la figura, sino se vuelven irrelevantes, de acuerdo. Yo creo que también eso de que estén incluidas en el espacio público es un asunto también interesante porque apropiarse o modificar o ponerle la botella del aguardiente, que eso me parece, pero una joya, porque es como, o sea, es porque la gente está ahí, o sea, no es porque esa figura escultórica sea recontra hiper mega importante, sino es porque se le está dando vitalidad a esa zona. Más allá de si se va a cambiar o no la forma de pensamiento, de cómo se ocupa los espacios y de cómo se entienden esas figuras políticas, yo sí creo que ahorita se ha generado muchas destrucciones de esculturas porque se está tomando el espacio público. Y eso es un elemento pues que yo creo que es muy importante reconocerlo y no olvidarlo también. O sea, una vez más, las esculturas están, ya, esas esculturas están, y van a haber más. Hay un resto, pero un montón. Y también, inclusive las que no son figuras emblemáticas, sino que podrían considerarse artísticas, también. Hay un montón. Y horribles también muchísimas. O sea, no importa. Lo que me parece interesante es el acto de estar ocupando una vez más ese espacio, que creo que eso ahorita es re complicado por lo de, pues por las cuarentenas, pues por esto. Pero es interesante como ver el efecto que genera también la manera de estar como apropiándose uno como también ciudadano, ético, no ético, pero y modificando o dándole propiedad a esos espacios. Yo creo que uno también es muy permisivo a la hora de ver que ponen una escultura o no. Ujú. Y creo que pues bajo las condiciones actuales, creo que eso se está volviendo un poco más complejo. O sea, como una vez más, yo aquí no creo que esté diciendo que la necesidad esté en cambiar la estructura fundamental del sistema, que yo creo que sí es relevante, pero a la hora de entender la manera en que nos movemos en las ciudades, creo que también hay otras lógicas distintas. Y una de esas que a veces uno va perdiendo es como la capacidad también de modificar los espacios. Uno no tiene que cambiar, no tiene que modificar la escultura para que se cambie la visión de lo que representa. Digamos, yo creo que la pola, para mí personalmente, es una figura histórica importante, pero la pola también es una locación, es un lugar al que yo voy a tomar y estar con el parche, no sé qué, y que bueno, ahí está la tumba cerca, no sé qué. Ahora, que eso vaya a cambiar la visión de muchas cosas, no, qué sé yo, pero el efecto que genera históricamente eso es que se vuelve una zona, es unas coordenadas que tienen una vida. Entonces yo creo que también eso tiene un flujo distinto como pues en la manera en que se entiende la ciudad. Y, y creo que eso también es interesante de ver y es como qué pasa alrededor de las esculturas. Creo que eso también habla mucho de lo que se entiende, más allá de la escultura, de dónde proviene. Y eso da una nueva memoria o reconstruye historia también a partir de ahí. Yo tengo una idea muy similar a la de el compañero que estaba hablando ahorita. Y es que creo que, por supuesto, hay una forma muy distinta de asumir las relaciones con los diferentes
tipos de identidades que representan las estatuas, ¿sí? Entonces él nombraba la pola. Yo tenía como ese ejemplo justo en mi cabeza, pero creo que no es solo la pola. Uno podría decir el Padilla del Parkway, por ejemplo, San Martín de San Martín, y hay una serie de algunos de estos tipos de monumentos que se convierten en un referente social, en un referente, por ejemplo, Padilla es un referente ahorita de movilización social. Y no por Padilla, porque seguramente si le preguntan a la gente, nadie sabe quién es Padilla, sino, digamos, como por el aura mística que se desenvuelve alrededor de este tipo de monumentos. Como también están esos otros monumentos, como Pedro Ospina, que además tengo una percepción personal como historiadora, y es que creo que la situación por la que están en ese estado es porque Pedro Ospina no era bogotano, y nosotros somos supremamente centralistas en este país. Él era un político paisa, ¿no? Y si uno va a Medellín, lo que hay de Pedro Ospina no tiene nada que ver con lo que hay acá. O sea, ni se imaginen que en Medellín podría pasar eso con una estatua de Pedro Nel, porque él es el héroe regional de Antioquia. Entonces también creo que por ahí pueden estar jugando como operando razones y cosas por las que también la gente se relaciona uno con una estatua con otra. Por ejemplo, hay una que para mí, en mi experiencia personal particular, me da mucho dolor, que nunca la he podido ver, y es la estatua de Antonio Nariño. Es una estatua secuestrada. Es una estatua que hace varios años se decidió que iba a estar dentro de la casa de Nariño, efectivamente, pero que no es de acceso pública. O sea que esa estatua solo la pueden ver los presidentes, los soldados, y la gente que va a ciertos eventos particulares, pero porque a Nariño lo separan de las personas, ¿sí? Es la única estatua de Nariño que hay en toda Bogotá, la única. Y uno dice, ¿por qué el afán de separarlo de, al contrario, como esas otras que estamos diciendo, que están en el espacio público, esta no está en el espacio público, cuando originalmente sí fue pensada para que estuviera justamente como en un lugar donde pasaran muchas personas? Entonces yo también veo ahí efectivamente un juego de disputa, porque es que la memoria es un escenario de disputa y las estatuas, de nuevo, son tecnologías de la memoria, son formas de educar a las personas también. Puede que yo no sepa quién es Pedro Nelly, y de hecho el hecho que yo como distrito o como estado abandone también la estatua y permita que pase todo con ella, pues me da cuenta un poco de cuál es mi interés. Pero veamos si es lo mismo que pasa con el Bolívar de la Plaza Bolívar. Por supuesto que no. Yo tengo amigas que han intentado subirse al Bolívar para ponerle la pañoleta morada y la pañoleta verde, y inmediatamente nos cae la policía con toda, ¿sí? Porque no les interesa que el prócer de la patria, pues el padre, también esté vestido de las banderas de las luchas sociales que nosotras representamos. Entonces, yo creo que ahí hay como eso, es entender muy claramente que esos son artefactos de memoria y que son también disputables, y que obviamente pues hay un interés también gubernamental en, digamos, afectar un poco esa forma en la que nosotros interactuamos con ellas, sí o con no. La otra cosa es que desde la experiencia estética, yo creo que nosotros no somos una cultura, como cultura mestiza, no somos una cultura que nos adaptemos bien a hacer representaciones metálicas del otro. Creo que no cala, no pega, no, como que es muy chocante para nosotros y nosotras, una cultura que además es súper táctil. Digo yo porque nosotros somos muy del contacto, del abrazo, hasta las percepciones del arte, creo que son mucho más significativas esas en general para el común, ¿no? Y estas estatuas que además les ponen atriles de piedra súper altos, que son inasequibles, o sea, como no se pueden ver, no se pueden de alguna manera, no sé, es como que hay una barrera, como que por sí te ponen una barrera, porque precisamente esa fue también la concepción de quienes pidieron que se construyeran esas estatuas, de cómo debían verse, y ellas están por encima de las personas, no por debajo, siempre están por encima, como si fueran el estándar moral de lo que o de lo a que nosotros y nosotras deberíamos aspirar. No sé, entonces a mí eso me genera como, no sé, como una crisis, porque también me parece muy difícil decir que
todas no están hechas para que las personas las podamos, como que no podamos acceder, y hay unas a las que no nos permiten acceder tampoco. Y hay otras a las que el juego también político es permitir justamente que las destruyan o que las, sí, como que las mofen, las burlen. Entonces creo que eso depende de ese juego, de esa disputa que hay ahí. Listo, me gusta lo que dices de esta idea del nivel moral, ¿no? De la escultura sobre, o de la estatua sobre las demás personas. Para abrirle paso a Juan Manuel Roca, que por lo menos hasta que sepamos no tiene nada que ver con el otro Roca genocida, ¿no? Este Roca, por el contrario, nos comparte un poema que es muy pertinente de su libro Temporada de Estatuas, que es Prueba de Balística. Prueba de balística. Siendo un muchacho, un corredor de fondo en las pistas del vacío, entré a trabajar en el taller de un anarquista. El viejo maestro estaba decidido a fundir toda clase de estatuas para convertirlas en balas que llenaran la mañana de un olor a café fresco, a pan con municiones. Decía que la estatua de Pío XII haría buen pertrecho para dispararle al Vaticano, solo para echar a volar sotanas como negros pajarracos. Contaba que cuando Rimbaud supo que le iban a levantar una estatua, dijo que aceptaría si una vez esculpida le permitían hacer balas con su efigie de bronce para asediar a los franceses. En lengua franca, añadía el maestro, el poeta nos legó su horror a la gloria y más aún su horror a la patria. Me convenció de la nobleza de apuntar al Pentágono con la estatua de Lincoln convertida en cañón o con proyectiles de la cabellera rizada de George Washington. Se relamía como el niño que juega a la Armada Imperial en su bañera. Borraremos los maniquíes de una estatuaria hueca como el busto operático del Duce, embaucadora como el caballo de Troya. La estatua de Gutenberg habría que fundirla en las imprentas clandestinas de la noche. La de Stalin fue vaciada con una materia ideal para fabricar y repartir llaves y ganzúas entre los poetas irredentos que enjaulaba. ¿Y la de Bakunin, maestro?, le pregunté. Bakunin no tiene estatua, no se esculpen los vientos. Listo, esto fue el poema Prueba Balística. Y bueno, en esta idea de la memoria en disputa de la que hemos venido hablando, y que mencionabas ahorita, Jenny, el poema plantea precisamente ese sentir colectivo del rechazo a la imposición en términos estéticos y artísticos que ha ejercido el poder en el espacio vital, en el espacio cotidiano. En esta misma lógica del poema, y ya para cerrar, quisiera preguntarles, como en un ejercicio creativo, ¿qué estatua indeseable destruirían y en qué la convertirían? Así como Roca nos propone tomar la de Stalin, que además eran unas estatuas gigantes, ¿no? O las de Lenin, y convertirlas en llaves y ganzúas para liberar presos. ¿En cuál y en qué las convertirían ustedes? Pues yo creo que la mayoría de las esculturas en Bogotá, pero no todas, pero sobre todo la de la Plaza de Bolívar, me tramaría volverla un palomario, porque yo creo que también hay una falta de conocimiento, como se le ha quitado importancia a todas las palomas que han cagado a tantos independentistas y yo creo que han cumplido una función histórica, solo que no se ha reconocido hasta ahora. Además de que yo tengo un cariño y un aprecio inmenso a las palomas. No solamente las cagadas las palomas, sino las orinadas. Ah, también. Sí, exacto. Y además de que la Plaza de Bolívar está llena siempre de gente dándole comer a las palomas, pues bueno, ya que lo devuelvan paraíso de paloma. Yo pensé más, aquí hay una
en Lisboa, bueno, en realidad en Belén, que es al lado de Lisboa, hay una estatua que, bueno, es un monumento, de hecho, a los descubrimientos. Ah, sí. Pues me genera mucho conflicto porque está ahí, todo el mundo va y la ve, los turistas van y se toman fotos y no se cuestionan, digamos, todo este proyecto colonial de Portugal, que a veces con el uso tropicalismo, que fueron unos buenos colonizadores, no, Sí, amables. amables, no se cuestiona, entonces también igual, lo sé, la destruiría y ya, y dejaría así como esas rocas desmoronadas y como un poco en este sentido de descolonizar el espacio público, como en esa fue la que se me vino a la mente. Yo sacaría Lleras de la Jiménez y pondría ahí una estatua a las Esmeraldas, algo así. Más. Sí, sí, sí. Sí. Ah, y no incluyendo a Carranza, claro está, ¿no? Pero ¿Y tú, Jenny, tienes alguna en mente? Sí, no, pues todas. Diría que creo que la mayoría de estatuas que estén erigidas a cualquier presidente hombre en este país merecerían, y sobre todo acá en Bogotá, como las de Laureano Gómez, Ah, las que hay de León Valencia, las que hay de todos estos masacradores que en nombre de la ley y en nombre del Estado se han dedicado a desde una silla dar órdenes para asesinar campesinos y asesinar comunidades completas y desaparecerlas. Creo que merecen desaparecer. Lo que estaba pensando es qué haría con ellas. Y se me viene a la mente algo que hay en Alemania, un monumento que lo hizo un artista que se llama Holowitz, y el monumento se llama el Monumento a la Madre. Y esta artista lo erigió después de la Primera Guerra Mundial, y es un monumento muy bonito porque representa a una madre abrazando el cuerpo de su hijo muerto, que era un soldado de la Primera Guerra Mundial, en sus brazos. Y creo que eso es un poco lo que haría con esas estatuas. Las fundiría para hacer monumentos a todas las madres de este país que en medio de la guerra que ha durado décadas y décadas han llevado sobre los hombros levantar una sociedad completamente descompuesta, porque son las mujeres las que han levantado todo, ¿no? Las que han permitido de alguna manera que sobrevivamos acá. ah. No, pues muy chévere. Creo que ahí, bueno, ahí van saliendo buenas ideas de qué podemos hacer en el futuro, cuál va a ser el futuro de- del pasado y de las estatuas, que definitivamente es un tema, claro, muy complejo, muy largo, y que desde la construcción de la memoria tiene un valor importante para la sociedad, que claro, no se trata de eliminar todas las expresiones que conmemoran. Yo creo que hay también cosas muy valiosas. También hay uno que, ya que mencionas ese, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho, que es el de Berlín, el monumento el antimonumento a los judíos, ¿no? Que también esa puede ser una evolución, ¿no? Y es dejar de pensar en los personalismos, en los cultos, en las personas y crear como experiencias estéticas, narrativas, mucho más complejas y mucho más interesantes, sobre todo para cosas tan horribles que han sucedido, porque claro, los héroes pues es muy fácil, ¿no? Se dibuja el héroe en el caballo, ¿no? y les queda muy, muy fácil, pero claro, pensarse ahora cómo conmemorar a la gente torturada, violada, asesinada, masacrada, etcétera, es todo un problema, pero es totalmente necesario. Entonces, bueno, pues ese fue un poco el, el, el intento de este diálogo. No sé si quieran brevemente hacer como una conclusión de lo que hemos hablado, decir algo más para ya cerrar el espacio. quiero agregar algo, Juan. Por ejemplo, en este Sí, momento en España han bajado los monumentos a Franco, ¿no? Han importante. desconocido lo del... Entonces, eso es, claro, eso es importante porque en qué manera eso ha implicado pues, con la muerte y lo más grande que ha peleado el libertario ha sido lo de la Guerra Civil Española.
Entonces, claro, no es un reconocimiento a la guerra, ni me ha faltado, porque ellos todavía la odian, la guerra civil, porque transformó todas las cosas, pero sí ya estos gobiernos bajaron a Franco, ¿no? Me imagino que es uno solo, dos, el Valle de los Caídos tal vez fue el que movieron, y eso, ahí pasó, eso no pasó nada, o sea, tampoco es que puedan llegar a desconocer eso, y no reviraron, ahí lo quitaron al señor Franco, y bueno, quién sabe qué lo harían, pero sí lo quitaron, ¿no? O han quitado varios de los monumentos del franquismo. Sí. Sí, pues bueno, en ese caso, si nadie tiene más que agregar, pues cerramos con estas reflexiones muy, muy valiosas para estas nuevas maneras de pensar y habitar los territorios, para cuestionar las lógicas que recurren al mesianismo, al caudillismo y poder crear nuevas formas colectivas y libres de vivir la historia. Por eso les agradecemos mucho a Javier, a Jenny, a Pablo y a Catalina por compartir estas reflexiones. Esperamos que este diálogo continúe y agradecemos también a todas las personas que nos ven y hacen Enjambre posible. Chao. Bueno, muchas gracias, Juan, a ustedes. Gracias. Compañeros de... Gracias. Gracias y disputemos la memoria. Sigamos disputándola en las calles. Esto Bueno. sí. Gracias, chao. Chao.